Bienvenidos, esta es la congregación de los ángeles del poder del Señor, el reino de Dios, localizados en Los Ángeles, California. Somos una iglesia del cual Dios nos ha llamado para dar a conocer el poder y la sabiduría de Él, que es el Cristo mismo. Le damos la gloria y la honra al Señor y le damos gracias por este día maravilloso, porque hoy nos tiene emitiéndole a todo el pueblo de Dios, aquellos que están escogidos desde el principio de los tiempos, aquellos que son predestinados para ser alumbrados por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Le damos un saludo muy fraternal a nuestro querubín Luis Carlos Córdoba, el cual Dios lo ha usado para darnos a conocer de esta preciosa palabra. Y le damos un saludo a todos aquellos, los ungidos, los hijos de Dios, los predestinados a esta palabra, en todo alrededor del mundo, a todos nuestros hermanos que están en Colombia, nutriéndose de esta palabra cada día. Vamos a comenzar hoy con un mensaje, el cual ha sido impartido por Dios mismo y nos lo ha dado en enseñanza el querubín Luis Carlos Córdoba. Este tema es titulado Comiendo del árbol de vida. En nuestra página ustedes pueden escuchar más de estos temas. Pueden escuchar en vivo a nuestro querubín Luis Carlos Córdoba. Nosotros somos una congregación que estamos en Los Ángeles, California, y queremos ayudar a dar a conocer de este conocimiento para todos aquellos que están cerca a este país, a los Estados Unidos, y que puedan escuchar también de esta palabra preciosa, esta palabra que es Cristo mismo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Esto se llama comiendo del árbol de vida, comiendo la sabiduría de Dios. En este consejo de Dios veremos que desde el momento en que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, el mundo quedó en tinieblas y muerte, viviendo en la carne, separados de la vida, debido a que el árbol de la vida quedó escondido y custodiado por querubines. Pero ahora el Padre le ha placido darlo a comer en este tercer día o milenio a través de sus ángeles, teniendo cuenta que el árbol de la vida es Cristo, que es Cristo mismo, ¿no? Poder y sabiduría de Dios, que está en los querubines y ángeles que ejecutan la palabra de Dios. Con esto queremos darles a conocer de que el árbol de vida es un conocimiento, así también como la ciencia del bien y el mal. Podemos mirarlo en Génesis 3:22, capítulo 24, y dice: echó fue pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos cómo una vez el hombre adquiere el conocimiento del bien y del mal y es sacado del Edén, impidiendo el acceso a comer del árbol de la vida, ya que si comía de este, viviría en pecado eternamente. Por esto el árbol de la vida quedó escondido y custodiado por querubines y una espada encendida hasta el tiempo determinado por Dios. Por tanto, el hombre quedó muerto espiritualmente. En Génesis tú puedes ver de que en el huerto del Edén habían dos árboles. Era el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Este árbol de la ciencia del bien y el mal no era un árbol físico, era un árbol de conocimiento. Y muchos dirán, pero si Dios le dice de todo buen árbol podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas. Cuando Dios le dice al hombre de todo buen árbol podéis comer,
En ese momento Dios le estaba mostrando el mundo al hombre, todo lo que Dios había hecho. Y le dijo, de todo el árbol puedes comer. Estaba indicando de que todo lo que había hecho era bueno para que el hombre hiciera uso de él. Pero le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas, porque ciertamente el día que él comieres morirás. Ese árbol no era físico porque el mismo nombre lo está diciendo, árbol de la ciencia del bien y del mal. No era un árbol de manzana ni naranja, era un árbol de conocimiento, de ciencia del bien y del mal. Aquí nos estamos dando cuenta, están siendo abiertos nuestros ojos de que la ciencia del bien y el mal es un solo árbol, o sea, es un solo, digámoslo así, un solo paquete de información, bien y mal. En ese solo árbol estaban encerrados los dos, y era el árbol que no podíamos comer. Pero Adán comió. Muchos dirán, ¿pero por qué comió? Era la voluntad del Señor de que Adán comiera de este árbol, porque ya Dios tenía predeterminadas todas las cosas. Entonces cuando Adán come, muere. ¿Y por qué dice la palabra que muere? Porque el conocimiento de la ciencia del bien y el mal engañó a Adán. Siendo hombre, siendo espíritu eterno, la ciencia del bien y del mal lo hizo ver en la carne. Cuando nosotros que somos espíritus eternos nos vemos en la carne, nos vamos a ver en muerte, siendo eternos. Porque el cuerpo muere, mas el espíritu tiene vida eterna. Y esto solamente te lo revela Cristo, que es esta palabra que te estoy dando. Porque Cristo también es un conocimiento, es una sabiduría que se llama el poder y la sabiduría de Dios. ¿Y por qué solamente Cristo lo revela? Porque ese árbol fue escondido por querubines, dice la palabra. Porque iba a ser revelado en cierto tiempo. Iba a ser revelado solamente para una época. Y ese era un plan de Dios, que fuera así. Como también fue un plan de Dios de que conociéramos el pecado. Más adelante vamos a ver de que el pecado en sí es un conocimiento. Y no son ni los actos, ni lo que tú hagas, ni dejes de hacer. Es un conocimiento. Y ese pecado, ese conocimiento de ciencia del bien y del mal, gracias al Padre Eterno, gracias al Señor por su salvación, tenía un plan perfecto para que fuera destruido para siempre aquel que nos acusaba delante de Dios. El único que te acusa delante de Dios es el mismo conocimiento de ciencia del bien y mal. No es ni un hombre, ni es un ser con cachos y con cola, no. Es el mismo conocimiento de ciencia del bien y el mal que te acusa delante de Dios. Es la conciencia. Entonces, cuando ellos comen de este árbol son engañados porque se ven en el cuerpo. Al verse en el cuerpo se ven en muerte. En el cuerpo existe toda clase de pecado. Ciencia, ira, disensión, contiendas, mal. Y esto Dios lo tenía predestinado para que fuéramos salvos por medio de Cristo, que es ya el conocimiento de la vida eterna. Es el poder y la sabiduría de Dios. Y el único que te revela esas cosas es Cristo mismo. Sigamos entonces leyendo en Proverbios 3, versículos 13 y 18, para que vamos aclarando un poco más. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿De qué sabiduría se está hablando aquí? La única que te da vida eterna, el árbol de la vida.
Este árbol de la vida es Cristo mismo, es el poder y la sabiduría de Dios. Y dice en 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿Por qué el proverbio dice todo esto? Porque aquel que haya la sabiduría que es Cristo, tiene ganancia más que la plata, más que el oro fino. ¿Por qué? Porque esta sabiduría desde el comienzo ya te está enseñando de que eres espíritu, no eres cuerpo. Y tú al volver al espíritu, al volverte a ver como espíritu, como cuando estaba Adán en el Edén, al volverte a ver en el espíritu, te vas a ver en vida eterna. Ahí te vas, entonces cuando ya no te ves en muerte, ya no hay sufrimiento. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Porque te ves en espíritu y en vida eterna. Dice la palabra, largura en su mano, largura de días está en su mano. Porque en el espíritu ya somos eternos. Y las riquezas y la honra son todas las cosas que ya vas a conocer más adelante por medio de las enseñanzas que Dios nos ha permitido estudiar y nos la ha dado a conocer por medio del querubín. Vas a conocer riquezas mucho más grandes, porque la sabiduría es una riqueza incomparable. Y dice en el 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida. Nos lo está confirmando ya Proverbios 3:18. Este árbol de vida que está hablando Proverbios 3:18 es el árbol de vida en Edén, el cual fue escondido por querubines y dado a revelar y a conocer en el tiempo de Dios. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen, dice la palabra. Si es un árbol de vida, si fuera un fruto físico, sería un fruto que yo me lo como y se desaparece. Pero dice, aquellos que la retienen, lo único que tú puedes retener es la sabiduría, es un conocimiento, es lo único que tú puedes retener. Aquí nos estamos dando entonces cuenta de que ese árbol de la ciencia del bien y del mal era un conocimiento, y el árbol de vida es una sabiduría. Porque como aquellos que han estado siguiendo estas enseñanzas saben de que conocimiento es algo al cual cualquiera lo puede obtener. Pero la sabiduría es la sabiduría que te da vida eterna, que te da riquezas, y esa sabiduría es Cristo. Porque fuera de Cristo todo es mentira. Porque si te puedes dar cuenta, al hombre, cuando el hombre era como un niño, Adán en el Edén era como un niño el cual no tenía conocimiento en su mente. Solamente pudo obtener un conocimiento cuando comió de este árbol de ciencia del bien y del mal. Como lo decía yo ahora temprano, como el niño cuando está desnudo, el niño no sabe que está desnudo hasta que su papá no se lo dice. Y en ese momento de que el niño crea lo que el papá le está diciendo, a lo que se ve desnudo va y se tapa. Y en el momento de que él cree, está comiendo ese conocimiento, está creyendo ese conocimiento, que fue lo que pasó con Adán. Cuando Adán comió de ese conocimiento, creyó a ese conocimiento, se vio desnudo, porque era un conocimiento que le estaba dando a conocer de que estaba desnudo. Antes de ese conocimiento no sabía que estaba desnudo. Y no solamente esto traía la ciencia del bien y el mal, también con ella, como lo decíamos temprano, también se dio a conocer lo que era la ira, la rabia, el enojo, y con ellas y con eso muchas cosas más, que como muertes, todas las cosas malas que conlleva la ciencia del bien y el mal. Pero Dios nos está dando a conocer en estos momentos el árbol de vida, el cual nos está llevando a esferas altas espirituales, para que seamos como los ángeles, dice el Señor,
para que podamos ver cara a cara a Dios, que es lo único que te puede dar la vida eterna y te puedes llevar con Dios, el crecimiento espiritual. Entonces, como ya lo leímos en Proverbios 3:18, nos está confirmando de que esos caminos deleitosos y esa sabiduría es el árbol de la vida, o sea que es una sabiduría. A los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. Leamos en Hebreos 10:5 la manifestación del árbol de la vida. Hebreos 10:5 dice: Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto dice en Hebreos 10:5. La pregunta es, entrando en el mundo, ¿qué es lo que entró al mundo? Una gran pregunta, ¿no? Sigámoslo leyendo para que vamos entendiendo mejor. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación. Y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En estos momentos se estaba hablando de Cristo, porque lo que entró al mundo era el poder y la sabiduría de Dios, Cristo mismo. ¿Cómo entró? Entró por medio de un cuerpo, por eso dice, me preparaste cuerpo. Ese cuerpo se llamaba Jesús, el cual nació en Belén. Entonces, esa sabiduría que entró al mundo, entró por medio de un cuerpo llamado Jesús, y esta misma sabiduría es el mismo árbol de vida, el cual es la sabiduría que te revela, que te da a conocer el mismo evangelio, y todas las cosas secretas y ocultas que hay en ella, en el libro de la vida. Todas esas cosas son reveladas solamente por medio de Cristo. Por eso dicen en Apocalipsis de que el único que podía desatar los sellos de ese libro era Cristo, el Cordero inmolado. Y ese Cordero inmolado es el poder y la sabiduría de Dios, que cuando entra en tu mente te revela todas las cosas y te hace libre. Porque al hacerte libre te hace ver de que eres espíritu y eres eterno. Y muchas cosas más que vas a aprender aquí con nosotros, los ángeles del poder del Señor, el reino de Dios. Un reino que ya se está estableciendo para siempre, porque aquel que le fueron creadas todas las cosas y fueron hechas por medio de él, es aquel que nos ha dado a heredar a nosotros, y es aquel al que han sido sujetas todas las cosas en el mundo. Entonces, el árbol de la vida se manifestó al mundo a través de Jesús de Nazaret. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Por tanto, se entiende que el árbol de la vida es Cristo, la sabiduría que estaba en Jesús. Porque Jesús era el cuerpo, pero lo que estaba dentro de Jesús era Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Con la cual resucitan los muertos. ¿Por qué resucitan los muertos? Porque te hace ver ya en el espíritu. Ya no te engaña como la ciencia del bien y mal, que te hace ver en cuerpo, te hace ver ya en el espíritu. Eso lo podemos ver en Juan 11. Veámoslo. Juan 11. Permítame un tico, porque es que estoy en la computadora leyendo la palabra. Juan 11, 43-44. Vamos a leerlo. Dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir.
Permítame un momentico. Dice. Entonces, aquí nos estábamos dando cuenta de que Jesús, el vaso en el cual estaba Cristo, es el único que puede resucitar de los muertos. Y todas esas cosas Jesús las manifestó, o Cristo mismo la manifestó, para dar la señal de que Él era el Cordero inmolado que iba a quitar el pecado del mundo. Y eso Él lo está haciendo en una forma física, porque resucitó a Lázaro fue en una forma física. Pero lo que estaba dentro de Jesús es el que da vida eterna, que es Cristo, que no solamente podría levantar a Lázaro, sino también darnos vida eterna a nosotros. Y es el poder y la sabiduría de Él el que nos da vida eterna. Pero en ese tiempo no pudieron comer de ella porque no había sido quitado de en medio del pecado. En ese momento Jesús estaba haciendo una manifestación o una señal de que Él era el Cristo. Pero los hombres no podían comer de esa sabiduría porque no estaba quitado de en medio del pecado. El pecado fue quitado en medio del hombre cuando Jesús fue crucificado. ¿Por qué fue crucificado? Porque dice la palabra que cuando ellos ya entraron en la ciencia del bien y el mal, el pecado, Dios le dio a conocer a Moisés cómo tenía que hacer los sacrificios. Él le hizo ver el plano de los cielos. Entonces Moisés empezó a hacer sacrificios conforme a lo que Dios le había mostrado. Pero eso era todo lo que hizo Moisés fue una señal de lo que iba a ocurrir con Cristo. Y así como el hombre fue vendido al pecado, también el hombre fue comprado con precio de sangre. Entonces, para poder salir el hombre del pecado físico, de la ley física, se necesitaba de haber un holocausto. Y para eso fue entregado el cuerpo de Jesús. Para que por medio de ese sacrificio físico fuéramos nosotros comprados y ser resucitados en Cristo Jesús. Entonces, en el momento de que hubo ese sacrificio con el cuerpo de Jesús, fue de que el pecado fue quitado, porque fue una simbología de que Dios estaba quitando el pecado del mundo. Y esto me refiero al mundo. No me estoy refiriendo ni a denominaciones ni a cierto tipo de personas, porque la palabra no dice fue quitado el pecado de la congregación tal, no. La palabra dice fue quitado el pecado del mundo. Y los únicos que pueden entrar a esa gloria de ser ya libres por medio del sacrificio de Cristo, son aquellos que creen a esa palabra, que creen a esa sabiduría, aquellos que comen de ese árbol de vida. Porque si tú no comes del árbol de vida, si tú piensas que todavía estás en pecado, si tú piensas que todavía sigues siendo esclavo del pecado, lo seguirá siendo esclavo, porque eso es como aquel que tenía un abuelo, pero él no sabía que ese abuelo existía. Y el abuelo murió y le heredó 10,000 millones de dólares. Pero resulta que el abuelo murió y nunca se dio cuenta. Y hubo un día una persona y se le acercó al muchacho que se le había muerto el abuelo y a cual le había heredado tantos millones de dólares. Le dijo, mira, tú tienes un abuelo que tú no sabes y te heredó tantos dinero, te heredó tanto dinero. Pero resulta que esa persona no le creyó y dijo, no, yo no, ¿cuál abuelo? Si yo nunca he escuchado de ningún abuelo. No, yo no creo que yo tenga todo eso. Aquellos que no creen en que Dios les dio a heredar, si no lo creen, pues nunca van a ser salvos, nunca van si no creen de que están libres de pecado, si no creen que ya la deuda está paga, pues van a creer que van a seguir debiendo, entonces van a mandar a pagar el bill, como decimos aquí en Los Ángeles, van a mandar a pagar el bill cuando ya todo está pago. Entonces, el pecado fue quitado en medio cuando el pecado fue quitado en medio del hombre. Es la única forma como nosotros podemos entrar ya a Cristo.
Pero la forma como se puede ser revelada, porque dice la palabra que todas las cosas que, que, que nosotros somos el pueblo de Dios, somos Jerusalén la celestial, el cual se nos serán dadas todas las cosas, y todas las cosas que ojo no vio ni oído yo, son preparadas para nosotros, aquellos que entramos al conocimiento de Cristo, o a la sabiduría de Cristo, perdón. Y aquellos que queremos a la sabiduría de Cristo, al árbol de vida, al evangelio, a Cristo mismo, somos aquellos que empezamos a ser libres y empezamos a verlos en el espíritu eternos. Sigamos en Colosenses 1, 26, 27. Colosenses 1, 26, 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál era este misterio? Pregunto. Sigamos leyendo. Pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Estoy hablando en Colosenses 1, 27. Que es Cristo en vosotros. Mira cómo nos confirma aquí la palabra. Este misterio, estas riquezas que estaba siendo oculto desde los siglos y edades, es Cristo. Ahí no está hablando de Jesús, porque Jesús era el cuerpo, fue crucificado ya para perdonar los pecados, gloria a Dios. Abba Padre. Aquí ya estamos hablando es de la riqueza, de la gloria, del misterio que es Cristo en vosotros. O sea que si es Cristo en vosotros, si Cristo es un personaje, ¿cómo va a estar en nosotros Cristo siendo otro cuerpo? No. Para Cristo estar en vosotros tiene que ser el conocimiento, la sabiduría, el poder y la sabiduría de Dios que está en vosotros. Ya es un poder y una sabiduría que está en tu mente. La esperanza de la gloria, dice el Señor. A quien anunciamos. Mira cómo dice la palabra, la esperanza de gloria a quien anunciamos. ¿A quién están anunciando? A Cristo. Para anunciar a Cristo, ¿qué tienen que hacer? No tienen que decir que él era blanco o negro o moreno o de ojos azules o ojos cafés. No, para poderlo anunciar tienen que hablar lo que es Él. Él era espíritu, Él es una sabiduría, Él es un poder. De esa forma es la única forma como lo pueden anunciar. Amonestando, dice la palabra, sigamos leyendo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Cristo. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si tú crees, mira cómo te confirma la palabra, si tú crees a Cristo, si tú crees al Evangelio, Dios te presenta perfecto en todo hombre. Y todo hombre es ya, estamos hablando aquí ya del hombre, el hombre el cual no ha nacido en el espíritu. Porque aquellos que nacemos en el espíritu somos espíritu. Pero aquellos que están en la ciencia del bien y el mal son hombres. Y aquellos que no entran en el espíritu van a ver a los hijos de Dios, que somos espíritus. O sea que el hombre va a ver al Hijo de Dios, al espíritu. Por eso dice la palabra, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto lo puedes leer en Colosenses 1:28. Es más, se lo voy a volver a leer para que lo entiendan. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Estaba actuando poderosamente ¿en quién? En Pablo. ¿Y cómo actuaba poderosamente en Pablo? Si Cristo es un hombre como dicen pues normalmente, entonces ¿cómo va a actuar potencialmente en Pablo? La única forma como actúa potencialmente en Pablo es que entre como una fuerza, que entre como una sabiduría, que entre como una energía. Pero en este caso, lo único que te potencia para saber de que tú eres espíritu eterno, para saber que tú tienes vida eterna, es un conocimiento que te dice, tú eres espíritu. ¿Sí me hago entender? Lo único que te puede decir a ti, tú no eres cuerpo, tú eres espíritu, tú no mueres, tú eres eterno,
es la sabiduría, y en ese momento estás adquiriendo una potencia, un poder de Dios. Sigamos leyendo en segunda de Tesalonicenses 1, de 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Y dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquellos que de pronto no habían escuchado lo que estamos leyendo esta mañana, de pronto si leen esto van a decir: mira, dice ahí, atribulados y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Cualquiera diría: no, eso es algo físico, ¿no? Los ángeles del Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces van a imaginarse a Jesús bajando del cielo, del cielo físico, con ángeles. Déjenme decirles que eso es algo que no va a suceder, porque la forma como Cristo baja del cielo es por medio de una sabiduría, que esa sabiduría es impartida por medio de sus ángeles, nosotros, su pueblo. Por eso dice la palabra del Señor que a los últimos tiempos se manifestará un pueblo con poder y la gloria de Dios. Jerusalén la celestial, bajando del cielo. ¿Cuál cielo? Las mentes. Porque el cielo físico es un cielo el cual está en un plano físico, pero el cielo espiritual es el cielo el cual Dios creó al hombre, que es la mente, donde habita el poder y la sabiduría, y donde habita la ciencia del bien y el mal. Porque de pronto les estoy adelantando un poco las enseñanzas, pero la plenitud de Dios son los dos árboles en la mente del hombre. Esos dos árboles, cuando son manifestados en toda mente, empezamos a ser imagen y semejanza de Dios. Porque es que, mire, en todo hombre habita el Espíritu de Dios. Todo lo que hace mover todo cuerpo en el mundo es el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra: la tierra está llena de la gloria de Dios. Y dice la palabra: y bajará con los ángeles, con Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Este Jesús, este Cristo que va a bajar desde el cielo, baja a las mentes del hombre. Es un poder y una sabiduría que baja a las mentes del hombre, el cual te da vida eterna. Y es por medio de sus ángeles de poder, aquellos que hemos recibido la palabra, que hemos sido transformados, que hemos sido circuncidados en nuestro corazón, que ahorita nos vemos como espíritus eternos, y el cual también estamos dando a conocer esta sabiduría a todos aquellos que están predestinados desde el principio de los tiempos, dice la palabra, desde la creación del mundo, a este conocimiento de poder. Y aquellos que no reciban esta sabiduría, dice la palabra, recibirán perdición y excluidos de la presencia del Señor, porque por medio de Cristo el único puente que te lleva a Dios es Cristo. El único que te da vida eterna es Cristo. El único que te da poder y sabiduría, salvación y vida eterna y riquezas a la gloria de Dios es Cristo. El único que ha sido sujetas todas las cosas desde el principio de los tiempos es a Cristo. Y dice la palabra que Él murió por medio del cuerpo de Jesús, murió, o sea, fue crucificado para que nosotros heredáramos con Él y reináramos para siempre. Porque déjenme decirles que el mundo eterno, el mundo entero, fue creado, y todas las cosas visibles e invisibles, dice Colosenses, han sido creadas por medio de Él y para Él. Esto no le pertenece ni a fulanito ni a sutanito, esto le pertenece al Espíritu, a todos nosotros los espíritus de Dios.
y venimos para gobernar para vida eterna. Venimos a gobernar ya eternamente con Cristo. Ya no más en ciencia bien y mal, ya no más en hombre animal, ya no más en mezquindad. Ya no se gobernará más mirando por lo suyo, acumulando riquezas y estando otros con sufrimientos y padecimientos y el hombre en mezquindad. No, se gobernará ya en justicia, en plenitud de gozo y en rectitud, dice la palabra. Leamos en Oseas 6. Oseas 6. Versículos 2 y 3. Dice: nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días son 2 ciclos. No digo 2 siglos, digo 2 ciclos. El tercer ciclo es el ciclo en el cual estamos entrando hoy. Porque dice la palabra: nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. De estos 3 días que está hablando la palabra son 3 ciclos. 3 ciclos que se cumplen en determinado tiempo. Estamos ya en el tercer ciclo donde estamos siendo resucitados todos nosotros los hijos. Y viviremos delante de él para siempre. Delante de la gloria de Dios. Todos aquellos que entramos en Cristo, en su poder y su sabiduría, estamos ya predestinados para vida eterna con él. Y dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, el gran yo soy, el Dios omnipotente. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de madrugada que se desvanece. Dios nos está hablando ya aquí de la grandeza que es entrar ya al conocimiento de Cristo. Y muchos dirán: bueno, pero entonces el pueblo de Dios, que el pueblo que viene de Judá, que el pueblo que viene de Israel, Dios escogió un pueblo desde el principio para que se diera a conocer todas las cosas, para que en él creciera y naciera Jesús de Nazaret. Pero esos hijos somos nacidos en el Espíritu. Aquí el cuerpo no tiene nada que ver, ni las razas, ni las denominaciones, ni el color de tu piel. Aquí el que tiene que ver es el Espíritu. Y todos aquellos espíritus que entran en Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios, son aquellos que son proclamados hijos desde la fundación del mundo, dice la palabra. Solamente Dios utilizó vasos, utilizó vínculos para poder dar a conocer este gran poder y esta gran sabiduría. Pero los verdaderos hijos son aquellos que reciben esta palabra y la entienden y la retienen, dice ella. Leamos, miramos que ya estamos en el cumplimiento de dar vida a los muertos. El camino hacia el árbol de la vida ya está abierto para el mundo. O sea que es Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Ya pueden comer de él y vivir, porque Dios se ha manifestado como la lluvia temprana y tardía la tierra. Vamos a dar unas recomendaciones en Salmo 99.1. Salmo 99.1. Yo creo que muchos de nuestros hermanos que nos escuchan ya conocen este salmo, que es el Salmo 99.1. Vamos a leerlo ya para que concluyamos.
el mensaje el cual Dios nos tenía para esta mañana. Permítame un momento. Como les digo, es que estamos en la computadora un poquito demorada. Bueno, Salmo 99, 1 dice, y dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Tremendo. Esta palabra está siendo revelada por sus hijos, y esta palabra, a medida que vamos creciendo en ella, va a ser un poder tan grande en sus hijos, que dice la palabra que conmoverá la tierra. Y es que esto tiene un significado muy profundo, porque el poder y la sabiduría de Dios es el que va a gobernar el mundo para siempre, porque es Cristo mismo el que va a gobernar, y ya será en rectitud. Será algo muy diferente al gobierno humano. Y no será algo diferente a lo que hemos, o sea, a personas diferentes que hemos visto. Serán personas pero llenas del poder de Dios, llenas del poder y la sabiduría de Dios, porque somos un pueblo manifestado para el final de los tiempos. Recuerden que el mundo está siendo juzgado, el Señor está en el querubín conmoviendo la tierra, por tanto, den conocer al mundo del árbol de la vida. Abba Padre, santos y benditos para siempre, los declaro bendecidos con toda bendición. Somos la congregación de los ángeles de poder del Señor, el reino de Dios, dando a conocer cosas ocultas que estaban ocultas desde el principio de los tiempos para aquellos que estamos predestinados para ella. Las reuniones en Cali, Colombia, son en la carrera 16, número 946, segundo piso, martes de 7 p.m., jueves 7 p.m., sábados, y 7 p.m. domingos de 10 hasta 10 de la mañana. La congregación de los años del poder del Señor, por ahora no tenemos un lugar establecido para donde reunirnos, pero ya Dios manifestará donde poder seguir impartiendo este conocimiento, y seguiremos en internet dando a conocer estas cosas grandes y maravillosas. Damos un saludo muy especial a nuestro querubín Luis Carlos Córdoba, a toda la congregación en Colombia, todos aquellos que están dando a conocer este conocimiento en muchos lugares de Colombia, aquellos que no han escuchado aquí en los Estados Unidos y comparten también con nosotros lo que Dios les está manifestando cada día. Muchas gracias por habernos escuchado, y los declaramos el reino de Dios bendecidos con toda bendición.